Bueno, pues parece que al final parece que se iba a aguantar un poquito la conexión a internet. Así que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé cuánto se está emitiendo de esto. Por lo visto, ha empezado bastante antes de lo esperado. Me cago en la puta YouTube. Para variar troleando. Necesito que me digáis cómo se está escuchando porque ahora estoy haciéndolo totalmente con un entorno nuevo. Estoy haciéndolo desde el Mac. Estoy utilizando ahora el micrófono del Mac y no sé si utilizar los auriculares estos o no. Entonces vamos a probar así de primeras. Este es el micrófono del Mac y ahora vamos a cambiar el micrófono de los auriculares. A ver. Así cambiamos y me decís con cuál se escucha mejor. Y a partir de ahí pues entonces ya podemos seguir con el directo como de normal, vaya. Hoy es un directo totalmente especial por el tema de que lo estoy haciendo por primera vez con el Mac. Estoy haciendo pruebas y no estoy en mi casa, con lo cual son muchas variables. Y hoy la música de fondo pues viene no por parte del ordenador. Vaya, según esto ya empieza a haber problemas con la conexión. Dice la frecuencia de bits actual es menor a tal, bla 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 bla. Vale. Cristian dice los auriculares, perfecto, pues con los auriculares seguiremos. Eh, Nada, vamos a empezar entonces. Así que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro directo más. Y en este, la verdad, pues os tengo que contar un par de cositas. Esta semana ha sido un poquito divertida en varios aspectos. Sobre todo en el día que he hecho hoy. Hoy me he ido de granja, que fue lo que os puse antes en el, en el timeline. Y la cosa es que he hecho por primera vez soba en mi vida. He cogido desde hacer la masa y demás, he hecho soba con ella. Y ha sido una experiencia bastante interesante. Me ha recordado cuando era pequeño. Y fui a una granja escuela a hacer chorizo y embutidos y cosas así. Pues hoy ha sido una experiencia bastante enriquecedora en ese sentido. Mm. Sigo enfermo de la garganta, por cierto. Tengo un montón de flemas, mocos y demás y me estoy muriendo a día de hoy. Pero bueno, el caso es que fue bastante divertida la experiencia y de hecho he podido grabar vídeo, con lo cual haré vídeo especial de ello. Así que se me acumula el vídeo sobre el carnet de conducir y sobre eh, la experiencia está haciendo soba. La verdad es que la experiencia en el Inaka, en Japón, ha sido bastante divertida para saber que no me gustaría vivir allí ni de broma. Entonces, bueno, pues estoy en casa de una amiga, Céfiro, que ahí a lo que vais a escuchar, pues no sé si se escucha el piano, supongo que sí. Te está ahí tocando, ofreciendo hilo musical al canal de Jichan libre de copyright. Y bueno, lo que os comentaré sobre todo es sobre el tema del trabajo, lo que me ha pasado esta semana. Y es que bueno, mientras hacía en el proyecto en el que estaba trabajando de Amazon y demás, pues esta semana ha sido una semana bastante divertida porque en mitad del horario laboral nos hemos puesto a trabajar, pero no como siempre, sino que durante el horario laboral hemos decidido parar y retarnos a hacer ejercicio físico. Entonces, para coger y calentar y demás, simplemente cogíamos y nos poníamos, por ejemplo, a hacer planchas, o a hacer abdominales, o a hacer cualquier tipo de ejercicio por ahí.
Por cierto, si se escucha mucho el piano, comentármelo y ya se baja un poco el volumen del piano. No creo que lo escuchéis mucho de todas formas porque, bueno, este micrófono no creo que tenga tanta capacidad como el otro. Y aparte aquí siendo tan tarde, bueno, da igual. Vosotros comentarme si se escucha muy alto el piano para que lo baje un poco y demás. El caso que dentro del horario laboral, joder, pues me pareció muy peculiar el hecho de ponernos a hacer la tontería esta de lanzarnos retos de hacer ejercicio físico. De 4 personas que estábamos, pues yo quedé segundo. En todos. En todos ganó un pavo, un compañero que se dedica a hacer breakdance. Y el cabrón está en forma, pero vamos, flipante. Vale, perfecto, Cristian, pues muchas gracias. Yo pensaba que se escucharía muy alto. El caso es que, nada, pues estuvimos así haciendo ejercicios y demás, como os digo, haciendo flexiones, haciendo abdominales, haciendo... ¿Qué más era? Eh, sí, ¿cómo se dice balance en español? Joder. Equilibrio. Haciendo ejercicios de equilibrio y demás. Y fue muy divertida la anécdota, la verdad. Nos pasamos así un buen ratico y entre las risas y demás, pues bueno, pues algo distinto al tema laboral hasta ahora. El caso es que bueno, al final terminé el proyecto y de hecho la semana que viene solamente queda retocar un par de cosas que no me competían a mí, o sea, no eran de mi competencia, pero finalmente pues me las han asignado y demás. Así que mira, perfecto. Eso por un lado, ¿y qué más hubo en esta semana del trabajo? Porque creo que me pasó algo más. Mm, sí, una cosa muy interesante. Aprendí una palabra muy divertida, que es chassé. Chassé. Significa dos cosas. Significa boceto, por un lado, y por otro lado significa eyacular. Entonces a la hora de preguntar, mm, oye, ¿puedo hacer un boceto? Pues ahí salió la coña, porque se empezaron a reír con la tontería por el doble sentido. Y claro, yo de primeras no lo entendía, hasta que luego aprendí la otra palabra, evidentemente. y, y nada, básicamente pues eso. Esa fue la otra anécdota de la semana en cuanto a vocabulario japonés. Ya pasando 2 veces en la propia empresa de coger y soltar algo y que se partan de risa y que juguemos con los putos dobles sentidos. La otra vez fue porque me equivoqué, no fue porque la palabra fuera así. Me confundí, en vez de decir chonmague, dije chomangue, que totalmente distintas, vaya. El chonmague es el moño este que se ponen aquí los, los samuráis y demás. Y chomangue sería como tener muchísimo pelo en el coño, básicamente. Cristian me pregunta que qué tal llevo React. Pues la verdad, a ver, a pesar de haber desarrollado la aplicación en React, he tenido que inspirarme en el trabajo de otros y adaptarlo, vaya, básicamente. No ha sido, no ha sido por mi cuenta, de hecho no tengo tanto conocimiento de JavaScript como para poder trabajar ni en Node.js ni con React desde cero y hacerlo yo solo. No puedo. Entonces, bueno, cojo código, lo voy intentando adaptar, cosas que veo, más o menos lo manejo. Me cuesta, pero bueno, he podido desarrollar la aplicación sin problema. Bueno, sin problema, he tenido problemas, qué cojones. Pero finalmente se ha podido llevar a cabo, vaya. Que es a lo que me quiero. Es a lo que me refiero, vaya. Y eso por un lado. Y luego, como anécdota, curiosidad sobre ladrón de bicicletas, que es lo que he puesto en el título.
No, es aplicación web, es aplicación web. Por supuesto tienes acceso desde el móvil y está adaptado el CSS a distintos teléfonos móviles y demás, pero no es una aplicación móvil, vaya. Es una aplicación web. Luego lo que os decía, lo del ladrón de bicicletas, como os dije la semana pasada, me compré una bicicleta, ¿vale? Y esta semana pues por fin recibí la pegatina para poder ponérsela y que no hubiera ningún problema a la hora de aparcarla en donde mi casa. Porque todas las bicicletas tienen que estar identificadas y si no llevan una pegatina especial, pues vienen y se llevan la bicicleta. Porque estaría aparcada ilegalmente, porque es un sitio exclusivo para los del edificio, vaya. Y de primeras, pues como no tenía la pegatina, pues estaba un poco cojonado. Le mandé fotos a la casera y se lo expliqué. Le dije, oye, que estoy esperando por la pegatina, pero la bicicleta ya la tengo aquí. Así que no quiero que pase nada y bueno, para que lo supiera. Y me dice, no, si no es competencia mía, esto es de la gente que pasa por aquí. Y si no ven la pegatina, pues se la llevarán o lo que sea. Pero bueno, no te preocupes que primero ponen un aviso. Y si te ponen el aviso, pues de aquí al miércoles, entonces lo dije el lunes, o sea, no fue nada. Eh, ya tienes la pegatina, ya se la puedes poner, no hay ningún problema. Y dije, vale, no pasó nada. En ese sentido no pasó nada. El problema fue, creo que fue el jueves, que de la que iba al trabajo, pues alguien había movido la bicicleta que estaba al lado de la mía y bueno, no dejó la mía en muy buena posición. Y según salí de casa para ir al trabajo, pues me dispuse a moverla para colocarla y resulta que tan buena fue la ocasión que pasó por allí un policía y me vio, bueno, pues iba con las bolsas del trabajo, pero claro, me vio ahí toquetear la bicicleta y demás y se quedó el señor en plan, ¿qué cojones está haciendo el puto guiri este con, con la bicicleta? Y coge y me llama al orden y coge y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? A ver, dame identificación y demás. Y, y nada, pues ahí me tuvo un cacho y hasta que le cogí, básicamente le dije, oye, que tengo que ir a trabajar, que esta es mi bicicleta. Y... ¿Cómo fue? Es que no me acuerdo exactamente cómo fue ahora mismo la movida, pero sí más o menos fue en ese sentido. Yo cogí, estaba moviendo la bicicleta, me viene, me para y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues colocar mi bicicleta. Y dice, bueno, a ver, saca tu Zairiucado, tu tarjeta de residente, que te tome datos y demás. Y yo, pero que me tengo que ir a trabajar, que no tengo tiempo para esta mierda. Que es mi puta bici, que la estoy colocando nada más que yo aquí. En cuanto vio la dirección y demás, y le dije, oye, que me tengo que ir a trabajar, que llego tarde. Y dice, ¿que vas a trabajar? Y yo, sí. Y dice, vale, no pasa nada, sigue, continúa. No sé si llegó a tomar datos de la dirección y demás, el nombre sí que me lo tomó. Pero joder, le estaba diciendo, coño, que vivo aquí. Vio la dirección, blanco y en botella. Y nada, básicamente se quedó en eso, pero joder, me llamó muchísimo la atención que en plena mañana ya me paren por la mañana. O sea, me tienen parado por la noche, en plan, yo qué sé, llevando barba y con pinta más sospechosa me ha pasado. Pero en plena mañana, tío. Ni que fuera aquí a robar a plena luz del día una puta bicicleta. ¿A quién se le ocurre? No sé, me parece muy harto, muy digno de contar anécdotas, ¿sabes? Y, y eso por otro lado. ¿Y qué más os cuento? Eh, luego nada, lo de este fin de semana, que bueno, en principio iba a hacer otros planes, pero como me salieron mal, pues me habían ofrecido la oportunidad de coger y irme al Puro Inaka a, a cocinar soba. O sea, a mí me gusta cocinar pizza y demás, hacer la masa desde cero. Y tenía curiosidad por el tema de cómo se hacen los fideos soba aquí en Japón, ¿vale? Y por lo visto, bueno, no sé si lo podré explicar con detalle porque no sé cómo está montado, o sea, no sé cómo está grabado realmente todos los vídeos, no se he podido mirar todavía. Entonces no sé cómo poder hacer el montaje y cómo lo podré explicar y demás. Así que os voy haciendo adelanto por aquí, igual que en su día hice el adelanto del vídeo de cómo es conseguir el carnet de conducir y demás. Bueno,
El caso es que, bueno, de primeras pues tuve que conducir hasta un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba. Sé que está cerca de otro que se llama Tsurushima, se llamaba. A ver, espérate, vamos a tirar de Google Maps. Tsurushima y el pueblo que está cercano. Y me sale una actriz. Me cago en la puta. No, no era Tsurushima, era Tsurugeshima, ¿puede ser? O Tsurugashima, no que. Ga. Tsurugashima. A ver, Maps, por favor. ¿Puede ser esto sacado? Sacado, puede ser. Me suena. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que sea sacado. Bueno, el caso. Era puro Inaka, vaya. Muy bonito, la verdad, pero yo no me gustaría vivir ahí, sinceramente. O sea, después de haber vivido en Osaka, después de estar viviendo en Tokio, y bueno, he visto más sitios y demás, pero es que era puro Inaka, o sea, sí, la casa enorme. O sea, típica casa de anime, de pueblo enorme, con un salón, yo qué sé, como un comedor de un restaurante, así de grande. O sea, ya lo veréis en el vídeo. Increíble. Y sí, sí, muy espaciosa, muy bonita. O sea, como casa de fin de semana estaría cojonudísima. Para irte ahí al pueblo, a relajarte y demás. Pero personalmente no me molaría vivir ahí. Y luego, es que los trabajos también que tienes que poder hacer ahí no me parece que sean muy allá, ¿sabes? O sea, si estás retirado, si no tienes nada que hacer, vale de puta madre, pero... Bueno, el caso. Aprendí que los fideos soba se hacen con dos tipos de harina y a veces se mezclan. Las proporciones, dependiendo de cómo lo quieras hacer, varían. Luego las cantidades de agua a utilizar también. De hecho, cometí un fallo y en la última tirada de agua eché más de la cuenta y me quedó como muy pastoso. Con lo cual tampoco podíamos echar más harina porque si no, pues cambiabas toda la receta y demás. Bueno, por lo que me explicó el señor, me dice, ajo y agua, no pasa nada, a seguir así y ya está. Y yo, bueno, vale. Y la harina, a la hora de hacer la masa y hacer todo el coso, la verdad es que es un poco distinto hacer pan. Tiene su parte similar y su parte distinta, ¿vale? La parte similar es el procedimiento, la parte distinta es la dureza que obtiene la propia masa. Y bueno, pues después de tener que hacer todo el proceso, y pues ya sabéis, de coger, hacer una bola y todo esto, se tiene que doblar, o sea, tienes que estirarla y después de estirarla, tienes que doblarla y plegarla muchas veces como si fuera ropa, que la doblas, una manta, que la doblas, y después el corte se hace con un cuchillo especial, que es como una especie de hacha. Ahí me recuerda mucho a las armas que utilizaban en un videojuego, una especie de lagartos. Pues el cho este, el cuchillo, pues lo cortas así y tienes que medir muchísimo el grosor de los fideos. O sea, cuando pones el cuchillo así, delante, tienes que inclinarlo un poquito para mover una tabla y ir troceando. Es como cuando cortas zanahorias o cualquier cosa así en juliana y, y es jodido, o sea, es jodido conseguir un grosor muy fino porque o te cargas el fideo o lo hacía muy gordo. Al final opté por hacerlo un poco más gordo y dije, mira, que quede como un tallarín, me da igual, pero por lo menos lo puedo cortar sin andar jodiendo los fideos. Y luego, pues bueno, después de todo el proceso y demás, de quitar la harina y todo esto, finalmente cocinamos los fideos y estaban cojonudísimos, la verdad, ¿eh? O sea, fideo casero, 100% recomendable. Luego los señores de la casa y demás me regalaron un montón de miso casero y, y salsa de soja y menchuyu para luego hacer los fideos yo en casa porque sobraron bastantes. Hicimos como 500 gramos
y sobraron, así que me los traje de vuelta. Y qué más me dieron? Me dieron un montón de cosas, la verdad que la gente es súper amable. Fue una experiencia, como os digo, muy única. La gente del pueblo es muy maja. Y de hecho yo pensaba que, yo qué sé, que me iban a mirar raro, algo por ser guiri. En plan, pues bueno. Y no, la verdad es que fue una experiencia pues muy entretenida. El hecho de hablar japonés yo creo que ayudó bastante, porque de inglés pues yo qué sé, el thank you y poco más, ¿sabes? No, no había mucho más comunicación en inglés, de hecho. Todo puro japonés. De hecho, me explicó todo el proceso de cómo hacerlo y demás mientras yo le veía a él. Me lo iba explicando también. Y, y bueno, pues aprendía palabras nuevas, yo que sé, como por ejemplo novasu, que es el estirar, la masa y cosas así, yo que sé. No me acuerdo ahora mismo de palabras más técnicas, pero sí que según me lo iba explicando, lo iba entendiendo. Y, y fue muy divertido, la verdad. Fue una experiencia bastante entretenida. Joder, me está empezando a doler la garganta. Si el otro día lo dejé en 45 minutos, hoy creo que a la media hora voy a estar reventado ya. Estoy jodido de la garganta, como os dije al principio. Y el hablar tanto no me está viniendo nada bien. ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento de esta semana? Eh, pues que no he preparado ni guión ni nada. La verdad es que estoy reventado, como os digo. Principalmente ha sido este fin de semana hacer el viaje este. Eh, de hecho, mañana es festivo, no tengo que trabajar, por suerte. Así que, bueno, por lo menos podré descansar bien tempranito. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, de hecho el festivo es porque es el cumpleaños del emperador. Se supone que iban a salir a saludar y todo esto, pero con el tema del coronavirus, que todavía sigue bastante marcado ahora, han suspendido todos los eventos oficiales y tal. Y no creo que lo hagan, vaya. De hecho, dijeron que quitarían la parte esta de los saludos que normalmente hacen el emperador y la emperatriz y que simplemente harían la comida así aparte, en privado con políticos y bueno, todas estas mierdas que hacen. Así que, bueno, pues se quedará en eso. Tampoco iba a ir a verlo, la verdad. No es algo que me interesara especialmente. Pero bueno, eh, como anécdota ahí se queda. ¿Y qué más me queda por así contar? La verdad es que no me queda mucho más de esta semana laboral. De hecho, la semana que viene será para terminar el proyecto y luego a partir de marzo empezaré en otro sitio durante 2 semanas. Creo que me dijeron que duraría el proyecto. ¿Y qué más os cuento? Ir dejándome preguntitas porque es que ya creo que se me ha acabado el hilo de lo que os tenía que contar para esta semana, la verdad. Creo que no me ha quedado nada más. Eso ya os lo conté, sí, sí, sí. Bueno, contar que estoy probando hacer ahora los directos desde el Mac, porque una de mis intenciones era coger e intentar hacer algún live desde Shibuya, desde el Starbucks este que se ve el cruce y demás, y poder enseñaros cositas desde el exterior. O sea, con el tema del Pocket Wi-Fi, que por eso lo estoy testeando ahora y demás, a ver qué tal se ve. Supongo que mal. Ahora hay gato y todo incluido. Supongo que mal porque me sale una advertencia aquí en YouTube que dice que es inferior el valor de bits es inferior al mínimo, así que supongo que o lo veréis lento, entrecortado, o no sé cómo saldrá. Lo veré después a ver qué tal, pero bueno, todo esto es testeo puro y duro. Porque utilizar el wifi del Starbucks ya lo probé una vez, hace tiempo,
cuando estaba en Osaka y no fue una experiencia buena. Así que tengo que mirar a ver cómo salen los directos con esto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Os cuento. Eh... Es que ya no me queda nada. De hecho, es que he hablado de los vídeos que quería hacer, tanto de lo del carnet de conducir como lo de esto del SOBA, las experiencias en el trabajo, lo que me pasa con lo de la bicicleta, el por qué estoy haciendo esto con el Mac y demás ahora. Uf. Y creo que ya está. Y por lo que veo no tenéis ninguna pregunta por ahí, no me habéis escrito nada más. Así que no sé, me quedan 5 minutos hasta la media hora, como digo. Creo que va a ser el directo más corto que haga. Porque entre que estoy cansado de la garganta y que no tengo ya más temas que contaros, no sé por dónde tiraría ahora mismo, la verdad, estoy cansadísimo. Ha sido un día bastante largo, además conduciendo y demás. De hecho, no se me ha hecho nada incómodo el conducir. De hecho, como dije la otra vez, tardé muy poco, pues esta vez que después del viaje de España y tal, que cogí un poco el coche en España y tuve que volver a adaptarme aquí, pues yo qué sé, ¿cuánto habrá sido? ¿2 minutos? ¿3? No me costó mucho. El gatico, qué pesado, no se callará, ¿no? Así que nada más, es que no sé qué más contaros. Que me voy a coger y a dormir y a descansar, que mañana me espera un día largo, tengo que hacer cositas en casa. Así que, bueno, lo bueno si breve dos veces bueno, dicen, así que nada más. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado, aunque haya sido tan breve. Y las anécdotas tampoco han sido, yo creo. Es que la verdad es que me siento con un humor tan bajo. Me siento muy apagado, la verdad. Del cansancio y más cosas que tengo encima. Hoy la verdad es que no era para hacer el directo como puse, pero bueno. Al final lo he intentado solventar como he podido. Así que nada, espero que tengáis un buen domingo, que lo disfrutéis. Para mí ya se acaba el día. Y nada más. Hasta aquí el directo de hoy. A ver si puedo editar el vídeo. Primero el del carnet de conducir. Y luego el de los fideos soba. Y que lo podéis disfrutar. Que lo podéis disfrutar y que me veáis ahí en acción. Dándole caña. Así que venga, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo directo. Bye.